5 años de matrimonio deberían sentirse como un triunfo, una celebración silenciosa de lo que habíamos construido juntos. Esa tarde, sin embargo, lo que me esperaba no era un brindis ni una caricia, sino una herida que jamás imaginé recibir. La lluvia porteña caía fina sobre las calles empedradas de Recoleta, y las luces de neón se reflejaban en los charcos que vibraban cada vez que un taxi pasaba. Dentro del café, el aire estaba impregnado de aroma a café recién molido y medialunas, un refugio cálido frente al gris de la ciudad. Martín y yo estábamos sentados uno frente al otro. Yo pensaba que esa velada sería nuestra, una pausa íntima en medio de nuestras rutinas, un momento para reír, recordar y soñar con lo que vendría. Había algo en el ambiente que me decía que debía atesorarlo. Y entonces apareció ella. Julieta Red. Aunque insistía en que todos la llamaran Julieta, como si ese diminutivo le diera un aire de cercanía que en realidad era pura farsa. Sus labios pintados de rojo intenso se curvaron en una sonrisa venenosa mientras sus dedos perfectamente cuidados descansaban sobre la mesa, como si estuviera a punto de brindar. No hizo falta un preámbulo. Sus palabras cayeron como piedras en medio del murmullo del café. «Quiero que me des a tu esposo». Por un instante creí haber escuchado mal. El tintinear de las tazas y las conversaciones en voz baja desaparecieron. Solo quedó esa frase repitiéndose en mi mente, golpeando con brutalidad. Sentí que el corazón se me detenía. Lo miré a él. A Martín. Esperaba que soltara una carcajada, que la desmintiera con indignación, que la pusiera en su lugar con firmeza. Esperaba furia, sorpresa, lealtad. Esperaba algo. Pero no hubo nada. Él me observaba con la misma calma de siempre, su rostro inexpresivo, como si lo que acababa de escuchar fuera tan banal como que alguien pidiera prestada una lapicera. Su silencio me cortó más hondo que cualquier palabra cruel. Busqué en su mirada un destello de complicidad, un gesto de rechazo hacia aquella mujer que, con descaro, pretendía arrebatarme lo que habíamos construido. Pero sus ojos no me devolvieron nada. Ni una chispa de humor, ni un rastro de enojo. Nada. El mundo se inclinó bajo mis pies. Sentí un frío extraño recorrerme el cuerpo, como si en cuestión de segundos el café se hubiera transformado en una sala de juicio y yo fuera la acusada. Traté de sonreír, una mueca quebradiza, vacía, que no me pertenecía. Y con voz hueca, tan ajena que ni siquiera parecía la mía, murmuré: «Tómalo». «Lo siento, no tengo papel de regalo. Tendrás que arreglártela sin eso». Las palabras salieron de mi boca como si vinieran de otra mujer, una espectadora que observaba resignada cómo alguien entregaba su vida en bandeja. Me levanté, la silla rechinó contra el piso de madera, y caminé hacia la puerta antes de que las lágrimas me delataran. Afuera, la lluvia me recibió con un golpe helado, mezclándose con el ardor en mis ojos. Detrás de mí, la puerta del café se cerró con suavidad, como un telón que oculta la risa que probablemente había vuelto a llenar aquella mesa. Una risa que, lo intuía, sería a costa mía. Ese fue el momento en que supe que algo se había quebrado para siempre. Y sin embargo, mientras caminaba bajo la lluvia de Buenos Aires, también entendí que nada de aquello había sido tan repentino como parecía. La audacia de Julieta, la indiferencia de Martín, mi propio silencio atónito. Todo era el resultado de años de fisuras invisibles, de pequeñas grietas que yo había preferido ignorar. El amor, pensé, tiene esa capacidad de pintar de colores brillantes las paredes agrietadas de una casa que creemos indestructible. Hasta que un día, la pintura se descascara y revela que los cimientos están a punto de colapsar. Y antes de contar lo que vino después de aquella noche, necesito retroceder en el tiempo. Necesito contar cómo conocí a Martín, cómo construimos nuestra vida juntos y cómo Julieta reapareció como un veneno disfrazado de perfume. Porque nada de lo que ocurrió en ese café fue realmente inesperado. Fue el final inevitable de una historia que ya venía deshaciéndose. Cuando pienso en los comienzos, me parece estar recordando otra vida. Yo era una estudiante, ingenua y llena de fe. Él tenía ese aire de confianza tranquila que atraía a todos. Nos encontrábamos entre libros, cafés nocturnos y sueños susurrados. Así empezó todo. Para entender cómo llegamos aquí, debo contar cómo empezó todo. Volver al inicio es como abrir un álbum de fotografías guardado en un cajón polvoriento. Cada imagen brilla con la inocencia de un tiempo en que todo parecía posible.
Yo aún recuerdo el primer día que vi a Martín en la universidad. Era otoño en Buenos Aires, los árboles del campus dejaban caer sus hojas doradas sobre los bancos, y yo corría tarde a una clase de literatura comparada. Él estaba sentado en las escaleras, con un cuaderno en la mano y ese aire de calma que parecía blindarlo contra el bullicio de los demás. Nos cruzamos varias veces antes de hablar, siempre en la biblioteca o en la cafetería del campus. Yo llevaba mis apuntes desordenados y un termo de café barato. Él, en cambio, parecía no necesitar más que un lápiz y esa sonrisa tranquila que invitaba a confiar. Una tarde, mientras yo buscaba desesperada un libro agotado en todos los estantes, él apareció a mi lado y me lo tendió sin decir palabra, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba. Fue así como empezó todo, con un gesto simple que se sintió como un presagio. Éramos dos jóvenes cargando mochilas pesadas, trabajos de medio tiempo y sueños que compartíamos en voz baja cuando la biblioteca cerraba. Pasábamos horas hablando de lo que vendría. Él quería abrirse camino en el mundo financiero, yo soñaba con escribir y quizá algún día enseñar. Nos reíamos de nuestras inseguridades, confiando en que el amor podría sostenernos donde faltara certeza. Recuerdo aquellas noches interminables en que, después de estudiar, caminábamos por los pasillos desiertos del campus, iluminados apenas por la luz amarilla de los faroles. A veces nos sentábamos en un banco húmedo por el rocío y planeábamos una vida que parecía tan lejana como las estrellas. No tendremos mucho dinero al principio, decía Martín con esa seguridad que me contagiaba, pero mientras estemos juntos, nada más importa. Y yo le creía. La vida universitaria nos moldeó de una forma que aún hoy me duele recordar. No teníamos lujos, pero compartíamos cada triunfo. Yo celebraba cuando le aprobaba un examen difícil, él me abrazaba fuerte cuando yo lograba entregar un trabajo a tiempo. Había una complicidad que nos hacía sentir invencibles, como si el mundo entero se abriera ante nosotros. Llegó la graduación, y con ella la encrucijada que enfrentan tantos jóvenes, quedarse en la ciudad o probar suerte en otro lugar. Muchos amigos partieron a Europa, otros a Estados Unidos, algunos buscaron oportunidades en otras provincias. Pero nosotros decidimos quedarnos en Buenos Aires. No porque fuera más fácil, sino porque nos parecía más auténtico construir nuestra vida en la ciudad que nos había visto encontrarnos. Aquí está nuestra historia, me dijo Martín aquella tarde de verano mientras posábamos con nuestras togas negras. Y aquí empezará todo lo demás. Yo asentí, sintiendo que esa promesa era más sólida que cualquier contrato. Había algo en su voz que me hizo creer que juntos podíamos resistir cualquier tormenta. Al principio vivimos en un pequeño departamento alquilado, con paredes descascaradas y muebles heredados. Pero incluso en medio de esa precariedad había alegría. Cocinábamos fideos con salsa barata y los celebrábamos como si fueran manjares. Íbamos a San Telmo los domingos, caminando entre puestos de antigüedades, imaginando cómo decoraríamos algún día nuestro propio hogar. No teníamos nada, y sin embargo lo teníamos todo. Fue durante esas caminatas que nació la promesa más importante. Una tarde, mientras la lluvia nos sorprendía sin paraguas y corríamos a refugiarnos bajo un toldo, Martín tomó mi mano con firmeza y me dijo: «No vamos a vivir de prestado. No quiero que dependamos de un techo que no sea nuestro. Vamos a construir desde cero, Sofía. Nuestro hogar, nuestras reglas». Sus palabras se clavaron en mi memoria. En ese instante comprendí que el verdadero lujo no era un viaje ni una joya, sino la posibilidad de tener un espacio propio, fruto de nuestro esfuerzo conjunto. Yo lo miré, empapada y temblando de frío, y le respondí con un simple sí, pero en mi interior era una promesa tan grande como el mundo. Años después, cuando firmamos los papeles de la hipoteca de un modesto departamento en Palermo, mi corazón latía con orgullo y miedo al mismo tiempo. Era la deuda más grande que habíamos asumido, pero también la prueba tangible de que estábamos cumpliendo aquella promesa hecha bajo la lluvia. Y en ese momento, creímos que nada podría derribar lo que estábamos construyendo. Así fue como del sueño juvenil pasamos al primer gran paso de adultos, la compra de nuestro propio hogar. Firmar aquellos papeles fue como saltar sin paracaídas. Recuerdo el olor a tinta, el eco de los bolígrafos sobre el escritorio del escribano y la sensación de vértigo que me recorrió el cuerpo cuando estampamos nuestras firmas. El departamento era pequeño, con 2 habitaciones y un balcón diminuto que daba a una calle arbolada de Palermo. No era lujoso ni moderno, pero era nuestro. Por primera vez en mi vida,
Tenía la certeza de estar construyendo algo propio, algo que no dependía de nadie más. Cuando salimos de la oficina, Martín me apretó la mano y sonrió con una mezcla de orgullo y miedo. «Lo logramos», me dijo, como si no pudiera creerlo del todo. Yo asentí, aunque por dentro sentía el peso de la hipoteca como una nube persistente. La deuda era enorme, casi asfixiante, pero la esperanza lo cubría todo. Habíamos apostado a un sueño, y eso bastaba. El día de la mudanza fue un caos adorable. No contratamos a nadie, lo hicimos todo nosotros. Subimos los muebles de segunda mano por las escaleras, sudando y riendo, tropezando con las cajas. Cuando por fin dejamos caer el colchón en medio del suelo, exhaustos y empapados de sudor, nos miramos y estallamos en carcajadas. Esa noche dormimos allí, sin sábanas, sin cortinas, rodeados de cajas y polvo. Pero en ese desorden encontré una felicidad que pocas veces he vuelto a sentir. Los primeros meses fueron una aventura de supervivencia doméstica. Nuestras cenas eran simples, arroz con verduras o pasta con lo que hubiera. A veces cenábamos sentados en el suelo, usando una caja como mesa improvisada. Otras, cocinábamos juntos y terminábamos riendo de mis torpezas, yo quemando la salsa, él tratando de rescatarla con vino barato. Eran noches llenas de complicidad, de esa sensación de estar empezando algo grande sin importar los tropiezos. Hicimos un pacto que nos pareció sensato, no tener hijos hasta haber pagado la mayor parte del crédito. Queríamos estabilidad, un futuro seguro antes de dar ese paso. Era una decisión madura, o al menos eso creíamos. Cada mes, al hacer el pago del banco, celebrábamos con una copa de vino barato, brindando por nuestra responsabilidad y por los pequeños avances que nos acercaban a la libertad. Yo solía imaginar cómo sería el departamento cuando lo termináramos de pagar. Pintar las paredes de blanco, comprar una mesa de madera grande para recibir amigos, quizás llenar el balcón de plantas. Esos sueños sencillos me sostenían en los días largos de trabajo. Me gustaba llegar a casa y encontrar a Martín cocinando, la radio encendida con un tango suave de fondo, el aroma del ajo y el pan tostado llenando el aire. Los fines de semana paseábamos por San Telmo, tomados de la mano. Caminábamos entre los puestos de antigüedades, probábamos empanadas callejeras y comprábamos flores que terminaban marchitándose antes del lunes, pero que llenaban nuestro pequeño comedor de color. A veces nos sentábamos frente al río, observando las luces del puerto reflejarse en el agua. Yo me apoyaba en su hombro y pensaba que la felicidad debía parecerse mucho a eso, a una calma sencilla, sin grandes promesas, sin lujos, solo presencia. Martín solía decirme que nuestra vida era una prueba de que el amor verdadero no necesitaba grandes gestos. «Mira todo lo que hicimos desde la nada», repetía con orgullo. Y tenía razón. Cada rincón del departamento llevaba nuestra huella, la mancha de vino en la pared, el cuadro torcido que nunca colgamos bien, la lámpara que la arregló con cinta adhesiva. Todo era imperfecto, pero era nuestro. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en el balcón, envueltos en una frazada, mirando cómo la lluvia caía sobre las calles vacías. Él me abrazó por detrás y dijo en voz baja: «Prométeme que pase lo que pase, este lugar siempre será nuestro refugio». Yo lo prometí sin dudar, convencida de que ningún viento podría derribar lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Hoy entiendo que la vida tiene su propia manera de poner a prueba esas promesas. Las paredes que levantamos con amor también pueden agrietarse con el tiempo, a veces sin que lo notemos. Y aunque entonces yo no podía verlo, las grietas ya estaban allí, silenciosas, escondidas entre las risas y los planes. Creíamos que las bases eran sólidas, pero las grietas ya estaban allí. Fue una tarde cualquiera, de esas en que la rutina parece tan estable que una no imagina que algo pueda romperla. Yo había salido del trabajo antes de lo previsto y decidí pasar por una tienda en Recoleta para buscar un regalo de cumpleaños para mi madre. El lugar era elegante, con vitrinas llenas de perfumes y joyas que yo solo miraba por curiosidad. Mientras elegía un pañuelo, escuché una voz detrás de mí, una de esas voces que se te clavan porque suenan seguras, casi altivas. «Sofía, sos vos». Me giré, y por un segundo tardé en reconocerla. Frente a mí estaba Julieta, una compañera de la secundaria a la que no veía desde hacía más de 10 años. Pero ya no era la chica delgada y risueña de entonces. Era otra. Su cabello, antes rebelde,
caía liso y brillante hasta los hombros, su maquillaje, impecable, su ropa, de marca. Todo en ella desprendía ese aire de alguien acostumbrada a ser observada. Julieta, atiné a decir, sorprendida. ¿Cuánto tiempo? Ella rió, una risa breve y controlada, como si cada sonido estuviera ensayado. Años, querida. Una eternidad, dijo, tomando mi brazo con una familiaridad que me incomodó. 3 exmaridos, 2 viajes a Europa y una vida nueva. Y vos, bueno, veo que seguís igual de natural. No supe si era un cumplido o una puñalada disfrazada. Me limité a sonreír, intentando no darle demasiada importancia. Pero Julieta, como si adivinara mi incomodidad, me miró de arriba abajo con una mezcla de lástima y superioridad. ¿Seguís viviendo en Palermo?, preguntó. Siempre fuiste sencilla. Eso es lindo, supongo. Pero, Sofía, deberías cuidarte un poco más. Las mujeres no tenemos 20 años para siempre. Sus palabras me atravesaron más de lo que quise admitir. Me escuché responder con una risa nerviosa, tratando de que no notara el nudo en mi garganta. Me recordó lo fácil que es hacer sentir pequeña a alguien que alguna vez fue feliz con lo que tenía. Antes de irse, insistió en intercambiar teléfonos. Así nos ponemos al día, ¿sí? Tengo tanto que contarte, dijo, con ese tono dulce y artificial que usan las personas que ya están planeando algo. Dudé un instante, pero al final le di mi número. Parecía de mala educación negarme, y, al fin y al cabo, ¿qué daño podía hacer reencontrarse con una vieja conocida? El primer mensaje llegó pocos días después. Te invito a cenar. Nada fancy, solo para ponernos al día. Pero al final, ella insistió en venir a casa. Prefiero cocinar yo, dijo. Te voy a sorprender. Y así lo hizo. Apareció una noche con bolsas llenas de ingredientes importados, 2 botellas de vino caro y una actitud de anfitriona en territorio ajeno. Desde el primer momento, se adueñó de mi cocina. Se movía con soltura entre los estantes, abriendo cajones, revisando ollas, como si conociera cada rincón. Martín, al verla, pareció encantado. Rió con sus bromas, probó su comida, brindó con entusiasmo. Yo, mientras tanto, me sentía una invitada en mi propio hogar. Observaba cómo la conversación fluía entre ellos, ligera, animada, mientras yo apenas podía seguir el ritmo. Cada vez que intentaba participar, Julieta encontraba la manera de interrumpirme con una anécdota más divertida o un comentario ingenioso. Al final de la noche, cuando ella se despidió, lo hizo con un beso en la mejilla de Martín y una sonrisa dirigida hacia mí. Tenemos que repetirlo pronto, dijo. Y lo hizo. Desde entonces, Julieta comenzó a aparecer con frecuencia. A veces llamaba antes, a veces simplemente tocaba el timbre con una bandeja de postres o una botella de vino que sobró de una cena importante. Al principio traté de convencerme de que exageraba, de que solo era una amiga entusiasta. Pero cada visita dejaba un rastro, una carcajada demasiado alta, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, una sensación persistente de invasión. Pronto empezó a traer su propio vino, su propio café, incluso sus propias recetas. Traje algo especial para que prueben, decía, colocando todo sobre la mesa como si la casa fuera suya. Martín la miraba fascinado, y yo me esforzaba por mantener la compostura. Una noche, mientras cenábamos los 3, ella levantó la copa y dijo: «Qué suerte la tuya, Sofía. Tenés un marido tan atento, tan encantador». Su mirada se deslizó hacia él, y Martín, en lugar de cambiar de tema o reír incómodo, sonrió. Esa sonrisa me dolió más que cualquier palabra. Era una grieta diminuta, apenas perceptible, pero la sentí abrirse dentro de mí. Después de que Julieta se fue, quise hablarlo con él. Le dije que me parecía que ella se estaba entrometiendo demasiado, que su presencia me incomodaba. Martín restó importancia al asunto. Es simpática, nada más. Está sola, no tiene a nadie. No seas dura con ella. Me quedé callada, pero dentro de mí algo comenzó a torcerse. Julieta no era solo simpática. Había algo en su forma de ocupar el espacio, en cómo sus cosas quedaban olvidadas en casa. Una bufanda sobre el sofá, un frasco de perfume en el baño, una sonrisa grabada en la mente de mi esposo.
Lo que empezó como una reunión inocente se transformó en una rutina. Julieta ya no era una visita. Era una presencia constante, un perfume ajeno que impregnaba cada rincón. Y sin darme cuenta, mi hogar, el refugio que habíamos construido con tanto amor, comenzó a sentirse como un escenario compartido. Fue entonces cuando comprendí que aquella amistad no era amistad. Era una invasión. Una que apenas comenzaba. Al principio, fueron cosas pequeñas, tan sutiles que casi podría haberlas pasado por alto. Una toalla de color marfil colgada en el baño, distinta a las nuestras. Un frasco de crema facial sobre el lavamanos, con una marca que jamás había usado. Pensé que quizás Julieta la había olvidado la última vez que vino, pero la semana siguiente apareció otro detalle, un cepillo de cabello con cerdas doradas, cuidadosamente colocado junto al mío. No quise hacer un escándalo. Guardé las cosas en una bolsa y las dejé a un lado, esperando el momento para devolvérselas. Pero los olvidos continuaron. Un perfume caro en el tocador, una blusa doblada sobre una silla, unas pantuflas junto a la puerta. Todo en silencio, todo como si poco a poco alguien más se estuviera instalando en mi vida. Cada rincón del departamento comenzó a transformarse sin que yo lo notara del todo. Un día regresé del trabajo y encontré el sofá en otra posición. Martín y Julieta estaban riendo en la sala, observando cómo la luz entraba desde otro ángulo. «Mira qué diferencia, ¿no?», dijo ella, satisfecha, mientras se la sentía, como si hubieran descubierto juntos la solución a un problema decorativo. Yo me quedé en la puerta, con la cartera aún colgando del hombro, sin saber qué decir. Era mi casa, nuestro hogar, y sin embargo me sentí intrusa. «¿Qué pasó con el sofá?», pregunté al fin, tratando de sonar calmada. Julieta respondió antes que él. «Solo lo movimos un poquito, Sophie. Se ve más amplio así». Martín rió. «Ella tiene ojo para esto, ¿sabes? Dice que la luz de la tarde entra mejor desde este ángulo». Yo forcé una sonrisa. No quería discutir, pero algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. No era solo el sofá. Era la lámpara del comedor, que de pronto había sido reemplazada por otra más moderna. Era el aroma a incienso que ella decía traer para armonizar el ambiente. Era mi hogar, reconfigurado bajo las manos de una mujer que no tenía derecho a tocarlo. Una tarde, mientras ordenaba la cocina, noté que los platos que había elegido con tanto cariño, esos que compramos en el mercado de San Telmo, ya no estaban. En su lugar había una vajilla nueva, de porcelana blanca, fría, sin historia. Cuando le pregunté a Martín, respondió con una naturalidad que me descolocó. «Julieta los trajo. Dijo que combinaban mejor con la mesa». «No te enojes, amor, solo intenta ayudar». Esa palabra, ayudar, me dolió más que cualquier insulto. Ayudar implicaba que algo estaba mal, que mi forma de llevar la casa no era suficiente, que necesitábamos la intervención de alguien más. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era distinto. Yo estaba siendo desplazada, borrada, convertida en una sombra. Cada vez que intentaba recuperar el control, Martín encontraba una excusa para minimizar mis emociones. «No te pongas así, Sophie», decía con una sonrisa cansada. «No seas exagerada. Ella solo quiere hacernos la vida más fácil». Pero no era más fácil. Era incómoda, asfixiante, humillante. Empecé a evitar volver temprano a casa porque temía encontrarla allí, riendo con él, moviendo algo más, dejando su marca. Y cada vez que lo hacía, una parte de mí desaparecía un poco más. Una noche, mientras cenábamos los tres, Julieta hizo un comentario casual. «Tu casa tiene potencial, pero necesita calidez. Si querés, puedo ayudarte a redecorar». Su tono era tan dulce que casi parecía amable. Pero debajo había veneno. Antes de que pudiera responder, Martín asintió entusiasmado. «Sería genial. Te sale todo tan bien». Yo dejé los cubiertos sobre la mesa y respiré hondo. «No necesitamos redecorar. Esta casa está bien así». Julieta me miró con una sonrisa ladeada, como quien observa a un niño testarudo. «Solo intento ayudar, Sophie». La sangre me hervía, pero me contuve. No quería darle el espectáculo que, en el fondo, parecía disfrutar. Cuando finalmente se fue esa noche, la casa quedó en silencio,
pero no era el silencio cálido de antes. Era pesado, como si el aire se hubiera llenado de su perfume y no quisiera irse. Martín me abrazó sin convicción, distraído. «No te lo tomes tan a pecho», susurró. «Julieta solo busca compañía. No tiene a nadie». Quise creerle. Quise pensar que todo era producto de mi imaginación. Pero la realidad era que, cada día, Julieta estaba un poco más presente y yo un poco más ausente. Su sombra se filtraba entre los muebles, entre nuestras conversaciones, entre los espacios que antes eran solo nuestros. Empecé a sentirme invisible. Caminaba por la casa y tenía la impresión de que ya no me pertenecía. Las cosas estaban donde ella las había dejado, no donde yo las recordaba. Incluso los gestos de Martín parecían cambiar, su tono de voz, sus miradas, sus silencios. Era como si la estuviera escuchando incluso cuando no estaba allí. Esa invasión silenciosa me fue vaciando por dentro. Cada risa compartida entre ellos era un recordatorio de mi pérdida. Cada objeto nuevo era una declaración de conquista. Y aunque intentaba ignorarlo, una parte de mí sabía que aquello no terminaría bien. La tensión crecía, acumulándose como una tormenta que se avecinaba inevitablemente. Yo aún no sabía cuándo estallaría, pero presentía que pronto algo iba a romperse. Y esa ruptura llegaría en el lugar más impensado, mi propia cocina. Era un sábado gris, de esos en los que Buenos Aires parece dormida bajo una manta de lluvia ligera. Había pasado la mañana haciendo mandados. El supermercado, la farmacia, el puesto de flores donde compraba lirios blancos cada fin de semana. Mientras subía las escaleras con las bolsas, sentía el cansancio en los brazos y el alivio de volver a casa. Pero al abrir la puerta, un olor intenso me golpeó de inmediato. No era el aroma familiar del café o el pan tostado. Era algo más elaborado: ajo, cebolla, vino tinto reduciéndose sobre el fuego. Por un segundo sonreí, pensando que Martín me estaba sorprendiendo con una cena especial. Pero cuando crucé el pasillo y llegué a la cocina, el aire se me escapó de los pulmones. Allí estaba Julieta, de espaldas, con mi delantal puesto. Mi delantal. El mismo que yo había comprado en una feria de San Telmo, el que tenía bordado mi nombre en una esquina. Lo llevaba atado a la cintura, sus movimientos eran seguros, domésticos, como si aquella cocina le perteneciera desde siempre. Removía una olla mientras hablaba con Martín, que picaba verduras a su lado, sonriendo ante algo que ella acababa de decir. Me quedé inmóvil. Las bolsas cayeron al suelo y las manzanas rodaron por el piso, golpeando suavemente los zócalos. El sonido pareció romper el hechizo. Julieta se giró, fingiendo sorpresa, aunque sus ojos brillaron por un instante, casi con triunfo. «Sophie», exclamó con voz dulce. «No te esperaba tan pronto. Estábamos preparando algo especial para vos». Yo apenas podía respirar. Mi mirada se detuvo en el delantal, en sus manos tocando mis utensilios, en el humo que salía de mi olla. Todo dentro de mí ardía. «Sácate eso», dije, la voz temblándome. Julieta frunció el ceño, sin entender. «¿Perdón?» «El delantal», repetí, esta vez más alto. «Sácatelo». Y salí de mi casa. El silencio cayó como una losa. Martín dejó el cuchillo sobre la tabla y me miró con desconcierto, como si yo fuera la intrusa. «Sophie, cálmate», dijo con tono de reproche. «No hace falta hablar así. Ella solo estaba ayudando». «Ayudando». Otra vez esa palabra maldita. «¿Ayudando?» Mi voz se quebró. «Está en mi cocina, usando mis cosas, mi ropa, mi espacio. ¿Y vos decís que está ayudando?» Julieta bajó la mirada y con una perfección teatral, dejó caer la cuchara que tenía en la mano. Su rostro se transformó, los ojos húmedos, la respiración entrecortada. «No quise molestarte, Sophie», dijo con voz temblorosa. «Solo pensé que podríamos cocinar algo juntos, que te haría bien descansar un poco». Dio un paso atrás, y cuando la lágrima perfecta resbaló por su mejilla, supe que la escena estaba escrita para él, no para mí. «Por favor», dije, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban, salí de mi casa. Martín reaccionó de inmediato, poniéndose entre nosotras, como si estuviera protegiéndola. «Basta, Sofía».
No la eches. Estás siendo injusta. Injusta. Grité, incapaz de contenerme. ¿En serio pensás que soy yo la que está mal? Mira a tu alrededor, Martín. ¿No ves lo que está pasando? Él suspiró, cansado, molesto. Solo estás celosa. Julieta no tiene la culpa de que te sientas insegura. Celosa. La palabra cayó como un golpe seco. Todo se detuvo. Ya no había ruido, ni fuego, ni lluvia. Solo ese adjetivo flotando entre nosotros, reduciendo todo lo que sentía, la humillación, el miedo, la pérdida, a un capricho femenino. Julieta sollozó, cubriéndose el rostro. No quise provocar esto, murmuró. No puedo hacer nada bien, siempre termino siendo el problema. Martín la abrazó, acariciándole el cabello. No digas eso, susurró él. No hiciste nada malo. Lo miré, incrédula. Era mi esposo consolando a la mujer que me había arrebatado mi propio hogar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No dije más. Me di vuelta, recogí una de las manzanas caídas y la puse de nuevo en la bolsa, solo para ocupar mis manos, para no gritar. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se me rompería el pecho. Martín siguió hablando con voz baja, paternal. Sophie, por favor, entendé. Ella está pasando por un mal momento. Está sola. No seas cruel. Cruel. Esa palabra terminó de vaciarme. Si algo había sido constante en mi vida era la paciencia. Con él, con sus horarios, con sus silencios. Y ahora me llamaba cruel por defender lo poco que me quedaba. No sé cuánto tiempo permanecí allí, escuchando el ruido de la lluvia golpear los cristales, el sonido de sus murmullos detrás de mí. Cuando por fin pude moverme, fui hasta la habitación y cerré la puerta con llave. Me derrumbé sobre la cama. El aire olía a perfume caro y vino tinto, una mezcla que me revolvía el estómago. Afuera, las voces se apagaban lentamente. Escuché a Martín caminar por el pasillo, y luego la puerta principal abrirse y cerrarse. No sabía si se había ido él o ella, y, en ese momento, ya no importaba. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi cuerpo entero temblaba, como si hubiera pasado por una fiebre. Cuando al fin el cansancio me venció, la habitación estaba a oscuras, y el único sonido era el de la lluvia que seguía cayendo, constante, indiferente. Esa noche dormí sola. Por primera vez desde que compramos aquel departamento, la cama me pareció demasiado grande, demasiado fría. Martín no volvió a entrar. Lo escuché hablando en voz baja desde el living, y luego el murmullo de otra voz, la de ella. La traición ya no era una sospecha. Era un hecho, tangible, como el delantal tirado sobre la silla de la cocina, aún manchado de salsa. A partir de esa noche, algo dentro de mí se apagó. Me movía por la casa como una extraña, cumpliendo rutinas que ya no tenían sentido. Cada rincón parecía hablarme, recordándome lo que habíamos sido y lo que ahora se estaba desmoronando. Y aunque todavía no lo sabía, esa soledad sería solo el principio. Porque lo peor aún estaba por venir. Esa noche, en la oscuridad de mi cama vacía, comenzó el preludio del descubrimiento que cambiaría todo. Era una tarde nublada, de esas que anuncian lluvia sin decidirse a caer. Había pasado por el mercado, comprando frutas, pan y unas flores para mi madre. Caminaba por las calles de Recoleta con una sensación de cansancio que ya no era físico, sino del alma. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara los restos de una vida que se me escurría entre los dedos. Entonces lo vi. A través del ventanal empañado de una pequeña cafetería, reconocí su perfil. Martín. Estaba sentado junto a una mujer, inclinado hacia ella con una sonrisa que no recordaba haber visto en meses. Por un instante, pensé que debía estar equivocada, que no podía ser él, que quizá mi mente jugaba con mis miedos. Pero cuando vi su mano sobre la de ella, mi corazón se detuvo. Era Julieta. Su cabello perfectamente arreglado, sus uñas brillantes, su risa inconfundible. Todo en ella era exceso, artificio, y sin embargo él la miraba como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé quieta en la vereda, con la bolsa de compras apretada contra el pecho. Desde el otro lado del vidrio, la escena parecía una fotografía.
el vapor del café elevándose entre ellos, las luces cálidas del interior contrastando con el cielo gris de afuera y esa intimidad prohibida que me desgarraba por dentro. Vi cuando él tomó su mano, cuando ella rió, inclinándose apenas hacia él. Y entonces ocurrió. Un beso. No apresurado, no culpable. Un beso suave, seguro, de quien ya ha cruzado todas las líneas y no piensa volver atrás. El sonido de la ciudad desapareció. Solo quedaba ese momento, suspendido en el tiempo. Sentí que las piernas me temblaban. Quise dar un paso atrás, huir antes de romperme, pero mis pies no respondían. El aire se me volvió espeso. Cuando por fin logré moverme, crucé la calle casi sin mirar, empujada por un impulso más fuerte que la razón. La campanita sobre la puerta sonó cuando entré. Ninguno de los dos lo notó al principio. Estaban demasiado ocupados riendo, con esa complicidad que alguna vez había sido mía. Fue Julieta quien me vio primero. Y no se sobresaltó. No mostró culpa, ni vergüenza. Solo esa sonrisa suya, tan pulida como el veneno. «Mira quién apareció», dijo con tono burlón, apretando aún más la mano de Martín. Justo a tiempo para ver mi regalo. Él levantó la mirada. Por un segundo, esperé ver arrepentimiento. Una disculpa muda, una señal de humanidad. Pero sus ojos estaban vacíos. Ni sorpresa, ni culpa. Solo resignación, como si todo esto ya estuviera decidido hacía mucho. Julieta se recostó en la silla, mirándome como quien disfruta del acto final de una obra que escribió ella misma. «Lo quiero como regalo de cumpleaños», dijo en voz alta, lo suficiente para que los clientes más cercanos escucharan. Mi respiración se quebró. Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. «¿Qué dijiste?», pregunté, aunque ya lo sabía. Ella sonrió, casi con ternura. «Ya me escuchaste, Sophie». «Lo quiero». Él no protestó. No apartó la mano. Solo bajó la mirada, evitando la mía. En ese instante, supe que no quedaba nada por rescatar. La bolsa de compras se me resbaló de las manos. Las manzanas rodaron por el piso, una botella de leche se rompió, el líquido derramándose entre mis pies. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo yo, con la voz temblorosa y el alma hecha trizas, susurré: «Se acabó». Julieta soltó una risa suave, satisfecha. «Qué dramática», murmuró. «No tenías que venir justo hoy». Martín la miró, y en sus ojos vi algo peor que el desprecio, indiferencia. Esa frialdad que duele más que cualquier insulto. No respondí. No valía la pena. Di media vuelta, dejando atrás las compras, los murmullos, las miradas curiosas. Afuera, el cielo finalmente se quebró y empezó a llover. Las gotas caían pesadas sobre mi cabello, sobre mi abrigo, sobre todo lo que aún quedaba de mí. Caminé sin rumbo, con las manos vacías, sintiendo como la lluvia se mezclaba con mis lágrimas hasta que ya no supe distinguirlas. Buenos Aires seguía su ritmo indiferente, autos pasando, gente corriendo con paraguas, semáforos cambiando. Yo era solo una sombra entre ellos, una mujer que había perdido algo más que un matrimonio. Había perdido la fe en lo que creía inquebrantable. Me apoyé contra una pared para no caer. El aire me faltaba, como si todo el oxígeno del mundo se hubiera quedado dentro de esa cafetería. Cerré los ojos, intentando contener el temblor de mi cuerpo. Recordé los años juntos, las risas, las promesas, las noches de vino y canciones. Todo se desvanecía, como el humo que se disuelve en la lluvia. Y entonces, sin saber por qué, pensé en el delantal manchado de salsa, todavía sobre la silla de la cocina. Ese pequeño símbolo de invasión se había convertido en un presagio. No había sido solo una prenda, sino la bandera de conquista que yo había ignorado. Ahora todo tenía sentido. Caminé durante horas, sin paraguas, con el rostro empapado y el corazón destrozado. Cada paso alejándome de esa escena era una forma de sobrevivir, aunque aún no lo supiera. Esa noche, cuando llegué a casa, no encendí las luces. Me dejé caer en la cama sin quitarme el abrigo, mirando el techo mientras la lluvia golpeaba las ventanas. La ciudad parecía llorar conmigo. Y entre el ruido distante del agua y los truenos, supe con una certeza dolorosa que mi matrimonio había muerto mucho antes de ese beso.
Ese beso solo fue el epitafio. Esa fue la tarde en que entendí que incluso el amor más sólido puede deshacerse bajo una simple llovizna porteña. Los papeles llegaron un martes por la mañana. No hubo llamada, ni mensaje, ni siquiera una conversación previa. Solo un sobremanila deslizado por debajo de la puerta, con mi nombre escrito a mano, en la caligrafía ordenada de Martín. Adentro, el golpe seco de la realidad: petición de divorcio. Leí las primeras líneas con las manos temblorosas. No había emoción en esas páginas, solo lenguaje jurídico, plazos, porcentajes y cláusulas. Era como si nuestra historia, los 5 años, los sueños, los sacrificios, hubiera sido traducida al idioma más frío posible, el de la ley. Cuando llegué a la parte que hablaba de los bienes, sentí que el aire se me escapaba. El departamento de Palermo, aquel que habíamos comprado con tanto esfuerzo, estaba registrado a nombre de ambos. Eso significaba que debía dividirse, que yo no podría quedarme allí. Lloré sin ruido, sentada en el suelo del living, rodeada de cajas vacías y un silencio que dolía. No era solo una casa lo que estaba perdiendo, era el escenario de todo lo que había sido. Las risas sobre el suelo sin muebles, los desayunos a media luz, las discusiones tontas que siempre terminaban en abrazos. Cuando por fin lo enfrenté, buscando al menos una explicación, Martín se limitó a encogerse de hombros. «Es lo justo, Sofía. La mitad es tuya, la mitad mía. Así funcionan estas cosas». Su tono era tan neutro que me dio escalofríos. «¿Eso te parece justo?», le pregunté. «¿Después de todo lo que construimos?». Él me miró con esa expresión vacía que se aprende a tener cuando ya no queda amor. «No quiero discutir. Esto es lo mejor para los dos». Y se fue. Así, sin una disculpa, sin mirar atrás. Durante días, viví entre cajas. Cada objeto que tocaba parecía contener un pedazo de mí. El sillón donde dormimos abrazados después de ver películas, los platos que compramos en el mercado de San Telmo, las cortinas que colgué riendo mientras él sostenía la escalera. Todo pesaba demasiado. Empaquetar era como enterrar recuerdos vivos. Doblé con cuidado las sábanas, las fotos, los pequeños restos de una vida compartida. Y en cada uno de ellos dejé una lágrima. Cuando el camión de mudanza llegó, el eco de mis pasos en el piso vacío me estremeció. El departamento, sin muebles, parecía más pequeño, casi irreconocible. Caminé de una habitación a otra tocando las paredes, como si pudiera grabar en mi piel el recuerdo de lo que había sido hogar. En la cocina, sobre la silla, todavía estaba el delantal manchado, el mismo que Julieta había usado aquella noche. Lo miré por última vez, sin odio ni rabia, solo con una tristeza tan profunda que dolía respirar. Luego lo dejé allí, como quien deja una prenda maldita. Antes de irme, abrí las ventanas. El aire de Palermo entró suave, trayendo el sonido lejano de los colectivos, el murmullo de la ciudad que seguía viviendo mientras la mía se derrumbaba. Me quedé un momento mirando el horizonte y susurré un adiós que nadie escuchó. Cerré la puerta despacio, dejando las llaves sobre la encimera. Ese sonido metálico fue el punto final. Al salir al pasillo, sentí que llevaba conmigo un cuerpo que no me pertenecía. Todo estaba vacío, incluso yo. La camioneta se alejó lentamente, y vi cómo el edificio se hacía pequeño a través del espejo. Pensé que el dolor disminuiría con la distancia, pero no fue así. Era como si cada metro recorrido arrancara algo más de mi interior. Llegué a la casa de Regina, mi madre, en Caballito. Me recibió sin preguntas, solo con un abrazo firme y silencioso. No me dijo «te lo dije», ni me pidió explicaciones. Simplemente me envolvió entre sus brazos, como cuando era niña y me caía, y me susurró: «Acá estás a salvo, hija». Esa noche dormí en mi antigua habitación. Las paredes aún conservaban el papel floreado, los libros de adolescencia, los recuerdos de una versión mía que no conocía el desamor. Miré el techo durante horas, preguntándome en qué momento todo se había quebrado. El silencio de la casa de mi madre era distinto, no era el vacío de un final, sino la quietud de un refugio. Y en medio de esa calma, supe que, aunque había perdido mucho, aún tenía donde empezar de nuevo. A veces el despojo no destruye, solo te deja frente a la verdad. Y la mía era simple, ya no tenía un hogar, pero aún tenía vida.
Los días en casa de mi madre transcurrían lentos, envueltos en una rutina silenciosa. Me levantaba tarde, ayudaba un poco con las cosas del hogar, y luego pasaba horas mirando por la ventana, viendo cómo las hojas caían sobre la vereda húmeda. No sabía qué hacer con tanto tiempo vacío. Era como si la vida se hubiera detenido justo después del último portazo de Martín. Pero mi cuerpo comenzó a hablar antes que mi mente. Al principio fueron las náuseas. Pensé que era el estrés, o quizás el olor a café por las mañanas. Luego vino el cansancio, una pesadez constante que me acompañaba incluso después de dormir. Y un día, mientras lavaba los platos, tuve que soltar la esponja y correr al baño. Me quedé sentada en el piso frío, respirando con dificultad, con una mezcla de miedo y desconcierto. No podía ser, no ahora. No después de todo lo que había pasado. Pero en el fondo, una sospecha ya se había instalado en mi pecho. Esa misma tarde salí a la farmacia, con las manos frías dentro del abrigo y el corazón golpeando con fuerza. Compré la prueba sin mirar a la cajera, como si el solo hecho de hacerlo fuera una confesión. En casa, esperé a estar sola. Mi madre dormía la siesta en el sillón, y el reloj del comedor marcaba las 5. Encerrada en el baño, abrí la caja con torpeza. Leí las instrucciones, aunque ya las sabía de memoria. Cada segundo se estiró hasta volverse eterno. Cuando finalmente aparecieron las 2 líneas, nítidas, inconfundibles, el mundo se me desmoronó. Me senté en el suelo, la prueba en la mano, las lágrimas cayendo sin control. Estaba embarazada. Del hombre que me había traicionado, del mismo que me había echado de nuestra casa sin mirar atrás. El corazón me latía en la garganta. No sabía si reír, llorar o gritar. Pensé en Martín, en sus silencios, en Julieta. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí solo dolor, sentí rabia. Una rabia que venía de lo más profundo, mezclada con miedo y algo nuevo, indefinible. Cuando salí del baño, mi madre estaba despierta. Me miró con esa expresión que solo las madres tienen, la que no necesita palabras para entenderlo todo. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó, con voz serena. No pude responder. Solo le mostré la prueba. Ella la tomó en silencio, leyó el resultado y luego me abrazó. No dijo cómo pudo pasar, ni qué vas a hacer ahora. Solo apoyó su mano en mi espalda y susurró: «Ese niño es tuyo, Sofía. No es un lazo con Martín. Es un regalo que te da la vida cuando todo parece perdido». Sus palabras me desarmaron. Lloré en su hombro largo rato, hasta que el llanto se transformó en respiración. En calma. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, una mano sobre el vientre, imaginando algo que todavía no existía del todo. Una vida diminuta latiendo en silencio dentro de mí. Y, por extraño que pareciera, por primera vez en meses sentí esperanza. Claro que también había miedo. Mucho. No tenía casa, ni pareja, ni dinero suficiente. No sabía si sería capaz de criar a un hijo sola. Pero en el fondo de todo ese caos, había una certeza: no estaba tan vacía como creía. Los días siguientes fueron duros. Las náuseas se intensificaron, el cuerpo comenzó a cambiar y las emociones iban y venían como mareas. Había mañanas en que me levantaba con fuerzas, imaginando nombres, pensando en colores para una habitación que todavía no tenía. Y había noches en que me acurrucaba en la cama, temblando de miedo, preguntándome si podría hacerlo sola. Mi madre nunca me dejó caer. Me acompañó a las primeras consultas, preparó sopas cuando el cuerpo no toleraba nada, me habló con una ternura que hacía años no escuchaba. Cada gesto suyo era un recordatorio de que no estaba sola. Una tarde, mientras cosía un vestido para distraerme, sentí un leve movimiento bajo el abdomen. Fue tan suave que creí imaginarlo. Pero ahí estaba. Una pequeña vida moviéndose dentro de mí, reclamando su lugar en este mundo. Me llevé las manos al vientre y sonreí. Pensé en todo lo que había perdido: la casa, la seguridad, la fe en el amor. Y sin embargo, en ese instante, comprendí que estaba ganando algo más grande. Algo que ninguna traición podría arrebatarme. Ya no pensaba en Martín, ni en Julieta, ni en todo lo que me habían quitado. Pensaba en él o ella, esa vida que crecía dentro de mí. Y me prometí, con la voz firme aunque temblorosa,
que ese niño no nacería rodeado de tristeza, que tendría una madre que lo amara con todo lo que aún quedaba de mí, incluso con las partes rotas. Esa noche, al mirarme en el espejo, noté algo diferente en mis ojos. No era felicidad. Era algo más profundo, determinación. Por primera vez desde el divorcio, tenía un motivo para levantarme al día siguiente. La vida me había quitado todo, pero en mi vientre empezaba a devolverme el sentido. El parto fue una tormenta. No solo por el dolor, sino por todo lo que arrastraba conmigo. El miedo, la soledad, el recuerdo de un amor que había muerto y, sin embargo, había dejado dentro de mí la semilla de una nueva vida. Era de madrugada cuando comenzaron las contracciones. Regina me llevó al Hospital Italiano de Buenos Aires, manejando bajo una lluvia suave que parecía acompañar cada respiración entrecortada. Recuerdo el olor a desinfectante, las luces blancas, las voces apuradas de las enfermeras. Todo se movía a mi alrededor como si el mundo girara más rápido de lo que podía soportar. «Respira, Sofía, tranquila, hija», me repetía mi madre, sosteniéndome la mano. Yo apretaba los dientes y pensaba que, si había sobrevivido a todo lo demás, también sobreviviría a esto. Horas después, en medio del esfuerzo y las lágrimas, escuché el primer llanto. Ese sonido rompió algo dentro de mí, pero no de dolor, de liberación. Matthew había llegado. Pequeño, tibio, con los puños cerrados y la voz fuerte, como si ya supiera que su vida y la mía estaban entrelazadas de una forma que nadie podría romper. Cuando me lo colocaron sobre el pecho, sentí que el mundo se detenía. Todo el ruido, todo el pasado, todo el sufrimiento se disolvió en ese instante. Solo quedábamos él y yo, respirando al mismo ritmo. «Bienvenido, mi amor», susurré. «Sos mi milagro». Mi madre lloraba en silencio a mi lado. La enfermera sonrió, y por un segundo, la habitación pareció llenarse de una luz que no venía de las lámparas. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y asombro. Las noches se hicieron eternas, llantos, pañales, biberones, miedo a hacerlo mal. Pero también estaban esos momentos mágicos cuando Matthew se dormía sobre mi pecho, su respiración suave, su calor, su vida nueva. Cada pequeño sonido suyo era una razón para seguir. Hubo mañanas en que me despertaba con los ojos hinchados de tanto llorar y me decía a mí misma, «No puedo más». Pero luego lo veía mover sus manitos, abrir los ojos buscando mi voz, y todo volvía a tener sentido. Con el paso de los meses, la maternidad se convirtió en una mezcla de caos y ternura. Regina me ayudaba todo lo que podía, pero yo sabía que debía aprender a sostenerme sola. Tenía que darle a mi hijo algo más que refugio, un futuro. Fue entonces cuando volví a algo que había dejado olvidado entre los años y la tristeza, la costura. Desde chica me gustaba coser. Mi abuela me enseñó los primeros puntos en una máquina vieja que hacía más ruido que las campanas de la iglesia. En la adolescencia había hecho vestidos para mis amigas, arreglado ropa, inventado diseños. Pero con el tiempo y las responsabilidades, lo dejé de lado. Hasta que un día, mientras ordenaba un cajón, encontré la caja de hilos y agujas que había guardado años atrás. La abrí como quien abre un recuerdo y sentí que allí, entre telas y carretes, todavía había una parte de mí esperando renacer. Esa misma semana, le pedí a mi madre que me prestara la máquina que guardaba en el altillo. Estaba vieja, pero todavía funcionaba. Empecé con cosas pequeñas, arreglar los pantalones del vecino, coser fundas, hacer dobladillos. Los primeros pesos que gané los usé para comprar pañales y tela nueva. No era mucho, pero era mío. Las noches sin dormir se mezclaban con el sonido constante de la aguja atravesando la tela. Mientras Matthew dormía en su cuna, yo cosía, con los ojos ardiendo de cansancio pero con el corazón latiendo con fuerza. Cada puntada era una promesa, que no iba a rendirme, que ese niño tendría todo lo que yo pudiera darle. Con el tiempo, comenzaron a llegar más encargos. Una vecina quería un vestido para un bautizo, otra necesitaba un uniforme escolar. Y así, casi sin darme cuenta, la costura se convirtió en mi manera de salir adelante. Había algo casi terapéutico en ese trabajo. Mientras cosía, los pensamientos se ordenaban, el dolor se transformaba en creación. Sentía que con cada prenda reconstruía una parte de mí misma. Cuando Matthew cumplió su primer año, di el paso que cambiaría mi destino.
alquilé un pequeño local en Palermo, a pocas cuadras del departamento que alguna vez fue mío. El espacio era diminuto, apenas cabían una mesa, una máquina y una silla, pero para mí era un palacio. Pinté las paredes de color crema y colgué en la vidriera un cartel hecho a mano: Atelier Sofía Costura y Diseño. Recuerdo el día en que abrí por primera vez la puerta del local. Matthew dormía en su cochecito y mi madre estaba allí, con una sonrisa orgullosa. «Este lugar es el comienzo, hija», me dijo. «No mires atrás». Y tenía razón. Ese pequeño taller no era solo un trabajo, era un renacer. Allí cosí mis primeras prendas como mujer nueva, como madre, como sobreviviente. Las noches seguían siendo largas, el cansancio seguía presente, pero cada amanecer traía una sensación distinta, la de estar construyendo algo que ya nadie podría arrebatarme. Matthew no solo me había salvado la vida, me había enseñado a vivirla. El primer día que abrí mi pequeño atelier en Palermo fue una mezcla de miedo y esperanza. El local era tan chico que, si extendía los brazos, podía tocar las dos paredes. Pero olía a pintura nueva y a tela recién cortada. En el escaparate colgué un cartel sencillo, bordado con hilo dorado: Atelier Sofía Costura y Diseño. No tenía empleados, ni grandes recursos. Solo mi máquina de coser, una mesa de madera que me prestó mi madre y un corazón decidido a no rendirse. Matthew dormía en su cochecito, al lado de la ventana, mientras yo ajustaba un dobladillo o cosía botones. Su respiración tranquila me recordaba que todo el esfuerzo valía la pena. Al principio, los días eran largos y las ganancias mínimas. Algunas personas entraban solo a mirar, otras dejaban encargos pequeños. Pero poco a poco, el rumor empezó a correr. La vecina del café de la esquina me recomendó con una clienta que necesitaba arreglar un vestido. Esa clienta, a su vez, trajo a su hermana. Y así, de boca en boca, el atelier comenzó a llenarse de historias, de telas, de mujeres que confiaban en mis manos. Cada prenda que cosía llevaba un pedazo de mi vida. Mientras silbanaba, pensaba en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba construyendo. Había noches en que el cansancio me vencía, pero al ver a Matthew sonreír desde su cuna, recordaba por qué estaba allí. Una tarde de otoño, mientras organizaba unos encargos, la campanita de la puerta sonó. Entró un hombre alto, con el cabello ligeramente despeinado y una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes», dijo, con una voz tranquila. «Necesito ajustar un traje». Su tono era amable, sin pretensiones. Me explicó que tenía una conferencia importante en unos días y que nada de lo que encontraba en las tiendas le quedaba bien. Tomé las medidas con cuidado, intentando mantener la distancia profesional, pero había algo en su forma de mirarme: respeto. No curiosidad, no lástima, sino respeto. Se llamaba Nicolás Bustos. Volvió una semana después, y luego otra. Siempre encontraba alguna excusa: un botón que no cerraba bien, una costura que necesitaba refuerzo. Con el tiempo, su presencia se volvió familiar. Matthew lo observaba con curiosidad desde su cochecito, y Nicolás, sin dudar, se agachaba a saludarlo. «¿Y este pequeño es tu ayudante?», bromeaba, haciéndolo reír. Era diferente a todo lo que había conocido. No hacía grandes gestos, no decía palabras vacías. Simplemente estaba. Si veía que tenía prisa, me traía café. Si el carrito de Matthew se trababa en la vereda, lo levantaba sin que se lo pidiera. Su bondad no necesitaba ser anunciada, y eso, más que cualquier cosa, empezó a ganarse mi confianza. Los meses pasaron, y nuestras charlas se hicieron más largas. Hablábamos de música, de libros, de la ciudad. Había en él una serenidad que me contagiaba. Una tarde lluviosa, cuando la luz se colaba gris por la ventana, me preguntó si podía invitarme a cenar. Dudé. Hacía tanto que no dejaba entrar a nadie en mi vida que la sola idea me asustaba. Pero su mirada era tan sincera que no pude negarme. No fue una cita lujosa. Comimos en una pequeña parrilla de barrio, compartiendo empanadas y vino. Me habló de su familia, de su trabajo como arquitecto, de su pasión por restaurar edificios antiguos. Yo le conté mi historia, sin adornos, sin esconder el dolor. Pensé que se alejaría, que la carga sería demasiado. Pero en lugar de apartarse, tomó mi mano sobre la mesa. «No tenés que demostrar nada»,
dijo. Ya sobreviviste a lo más difícil. Lo demás se construye. Esa noche volví caminando a casa con una sensación extraña. No era amor todavía, era paz. Una paz que hacía años no sentía. Desde entonces, Nicolás fue apareciendo en cada rincón de mi nueva vida. Me ayudó a mejorar el local, a colocar repisas, a pintar las paredes. Matthew lo adoraba, corría hacia él cada vez que lo veía entrar, riendo con esa alegría que solo los niños pueden tener. Verlos juntos me derretía el alma. El tiempo hizo el resto. Las cenas se convirtieron en fines de semana compartidos, y los fines de semana en una rutina que se sentía como hogar. No había promesas apresuradas ni palabras vacías, solo gestos constantes. Una mirada, un mate compartido al amanecer, una sonrisa en silencio. Una noche, cuando el atelier ya estaba cerrado y Matthew dormía en su cuna, Nicolás me tomó de la mano. En su otra mano, una cajita sencilla. «No quiero cambiarte la vida, Sofía», dijo con voz temblorosa. «Solo quiero caminarla con vos. Con los dos». Dentro había un anillo pequeño, de plata, sin ostentación. Lloré antes de poder decir que sí. Nuestra boda fue íntima, en el jardín de la casa de mi madre. Éramos pocos, familiares, amigos, vecinos. Matthew corrió entre las mesas riendo, lanzando pétalos que había tomado del centro de flores. Cuando pronuncié el sí, sentí que por fin cerraba un ciclo. No con olvido, sino con perdón. Esa tarde, mientras bailábamos bajo las luces del patio, pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la pérdida, la reconstrucción. Todo me había llevado hasta allí. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una familia. No la que soñé una vez, sino una mucho mejor, la que elegí con el corazón. Y cuando creí que el pasado había quedado atrás, una sombra volvió a tocar mi puerta. Habían pasado varios años desde aquel invierno en que creí que mi vida se había terminado. El atelier prosperaba, Matthew crecía fuerte y curioso, y Nicolás seguía siendo mi compañero en todo. En las risas, en las noches sin sueño, en los pequeños triunfos cotidianos que daban sentido a mis días. Habíamos construido un hogar distinto, lleno de amor, sin lujos ni promesas vacías, pero con la paz que siempre había buscado. Una tarde, mientras ajustaba un vestido en el maniquí del escaparate, escuché el sonido de la campanita de la puerta. Levanté la vista con la sonrisa automática que dedico a cada cliente, pero la sonrisa se desvaneció. Allí estaba Martín. El tiempo no lo había borrado, pero lo había cambiado. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas, y ese aire de quien carga más con los recuerdos que con los años. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco, no de amor, sino de memoria. Era como mirar un fantasma. «Hola, Sofía», dijo con voz baja. Sentí que todo el aire del local se comprimía. «¿Qué haces acá?», pregunté, intentando mantener la calma. Sus ojos se desviaron hacia el rincón donde Matthew, ya un niño de unos 5 años, jugaba con unas telas de colores. Lo observó en silencio, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Se parece a mí», murmuró, con una mezcla de sorpresa y melancolía. Es mi hijo, ¿verdad?», asentí despacio. No valía la pena negarlo. «Sí, es tu hijo», respondí. «Pero no por eso tenés derecho a volver». Martín dio un paso adelante. «Sofía, sé que hice mucho mal, pero verlo me hizo entender lo que perdí. Solo quiero conocerlo». Sus palabras cayeron pesadas, llenas de una culpa que ya llegaba tarde. Lo miré, buscando en su rostro algo del hombre que alguna vez amé, pero solo encontré vacío. «Tarde, Martín. Muy tarde», dije con voz firme. «Este niño tiene todo lo que necesita. Tiene amor, tiene un hogar, tiene un padre que lo enseña, que lo cuida, que lo abraza cada noche. Pero yo», intentó decir. Lo interrumpí suavemente, sin levantar la voz. «Vos lo abandonaste antes de saber que existía. Y aunque la sangre lo una a vos, el amor lo unió a otro». En ese momento, Nicolás apareció desde el taller del fondo. Traía una caja de telas en brazos y se detuvo al vernos. Su mirada fue tranquila, protectora. Se acercó a Matthew, lo levantó con ternura y le susurró algo al oído que lo hizo reír. Martín observó la escena en silencio.
Su rostro se tensó, pero no dijo nada. Supo que no tenía lugar allí, que todo lo que había dejado atrás ya no le pertenecía. Él ya tiene un verdadero padre, le dije, despacio, sin rencor, pero con la verdad más pura que tenía dentro. Martín bajó la mirada. Durante un instante, pareció querer decir algo, pero no encontró las palabras. Dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se fue. La campanita de la puerta sonó de nuevo, y esa vez, supe que era el sonido de un ciclo que se cerraba para siempre. Me quedé quieta unos segundos, respirando hondo. Luego miré a Nicolás, que aún sostenía a Matthew. Ellos sonreían, y en esa imagen entendí todo. El pasado ya no dolía, porque había dejado de tener poder sobre mí. Salí a la vereda, donde el sol de la tarde iluminaba las calles de Palermo. La vida seguía, con su ruido, sus pasos, su ritmo. Sentí una ligereza que no recordaba desde hacía años. Cerré los ojos por un momento y pensé en todo el camino recorrido. En la traición, en la pérdida, en las noches de miedo, en los días de lucha. Y comprendí que cada herida había sido, en realidad, una puerta hacia esta paz. Porque no somos definidos por quienes nos traicionan, sino por la fuerza con que nos levantamos después. Abrí los ojos, miré a mi hijo y a mi esposo esperándome en la puerta del atelier, y supe que, al fin, estaba donde debía estar. Libre. Entera. Feliz.